Dios es el Rey del mundo. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros, Apóstoles de la Palabra. Continuamos con este taller de meditación y reflexión sobre los Salmos. Salmo 47. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos, nos sojuzga las naciones. Nos escoge como heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al toque de trompetas. Toquen para Dios, toquen para nuestro Rey, toquen. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es sublime. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 47. El género de este salmo es de alabanza. La comunidad religiosa, la comunidad orante, exalta, engrandece a Dios como Rey suyo y como Rey universal. Es una exaltación, una alabanza a Dios. ¿Cómo podemos estructurar este Salmo 47? Se pueden ver dos partes en este Salmo. Los versos del 2 al 6 prácticamente van mostrando una invitación a la alabanza universal, expresando ahí mismo las razones por las cuales hay que alabar y reconocer a este Dios Rey universal. La segunda parte de los versos 7 al 10 es prácticamente una repetición de la primera, una invitación a la alabanza, una razón por la cual hay que alabar a Dios y ya propiamente esta mención del sometimiento de todos los príncipes o reyes de la tierra al Señor Rey universal. Comentario. Primera parte, los versos del 2 al 6. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Aquí tenemos esta introducción del Salmo, este inicio del Salmo, con esta invitación universal a todos los pueblos. Parte ya desde el inicio este Salmo con este sentido universal de alabanza y con esta invitación a todos los pueblos para que puedan aclamar a Dios, batir palmas, aclamar, dar gritos de júbilo. Son distintas expresiones que de alguna manera van recordando la alegría, el regocijo, la fiesta que se da especialmente ante la presencia de un ser divino, de un ser tan grande como Dios. Podríamos recordar de alguna manera la alegría cuando se celebra la entronización de un rey, la alegría que se celebra cuando un rey regresa después de la batalla, y de alguna manera especial podemos nosotros recordar la entrada de Jesús a Jerusalén como rey. Cantar, batir palmas, extender mantos, utilizar los ramos, flores, etcétera,
Entonces, signos de alegría. Y aquí se expresan estos signos con batir palmas, aclamar a Dios y dar gritos de alegría, gritos de júbilo. Tenemos este inicio de esta invitación a la alabanza universal. Los versos 3 y 4 son propiamente la razón. ¿Por qué razón hay que alabar a Dios? ¿Por qué se invita a todos estos pueblos a la alabanza divina? Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. ¿Cuál es la razón por la que hay que alabar, bendecir a Dios? Primero, su grandeza. El Señor es sublime, es majestuoso. Con estas expresiones se quiere hablar del Dios que está por encima de todo, el Dios que hay que reconocer como el ser supremo, el ser más elevado, más sagrado, más sublime. Entonces, el Señor es sublime. Y luego dice, y es terrible. Esto no hay que entenderlo como alguien que causa miedo, que causa aversión o algo contrario. No, 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 no. Terrible es una expresión que se utiliza en la Biblia cuando se refiere a Dios para hablar de su grandeza, de su santidad, que causa en nosotros la reverencia, la alabanza al reconocerlo como santo, como poderoso, que la persona normalmente tiembla ante su presencia, no necesariamente de miedo, sino de reverencia, de afecto, de reconocerlo, de ver su belleza, su grandeza, su armonía, su sublimidad, etcétera. Entonces, causa como algo en la persona que le produce esta sensación. Entonces, terrible en el sentido de que su grandiosidad, su majestad, producen esta reverencia, esta inclinación, este reconocimiento. Entonces, esas son las razones. Y luego su poderío, el poderío de Dios. Él es emperador de toda la tierra. Ya está recordándonos aquí de alguna manera, pues este reconocimiento a Dios como rey, como autoridad, como el dueño, el que rige todos los pueblos. Él es emperador de toda la tierra. O sea, hay que reconocerlo a Él como el Señor, como el dueño de todo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Aquí hay otra razón especialmente por la cual Dios es digno de alabanza y es propiamente su justicia, que de alguna manera en este momento en el pueblo de Israel, pues la justicia de Dios o el actuar propiamente de Dios como juez es siempre dar el merecido a cada persona. Aquel que comete pecado, pues morirá por su pecado. Aquel que hace el bien, pues tendrá su recompensa. Hay una fuerte alusión a este aspecto de una retribución a las obras de cada quien. Posteriormente se profundizará más en este aspecto de la misericordia de Dios, pero conceptualmente cuando se habla de justicia tiene mucha fuerza este aspecto de que Dios conoce el corazón de cada persona, que Dios conoce el pensamiento, que Dios conoce el obrar de cada quien y entonces dará a cada quien la recompensa merecida. Entonces, hay varios aspectos por los cuales el orante pide a todos los pueblos esa alabanza al Dios altísimo, al Dios sublime, que es esa majestuosidad, esa grandeza,
ese poderío que causa esa reverencia, su poder que ejerce sobre todas las naciones y sobre todo su imparcialidad, su justicia al juzgar. Tenemos después en el verso 5, Él nos escoge como heredad suya, gloria de Jacob su amado. Este verso tiene, podríamos decir, como dos posibilidades de traducción. Puede traducirse, Él nos escogió a nosotros como pueblo, nos escogió como heredad suya. O sea, nosotros pueblo somos heredad de Dios, le pertenecemos a Dios. Él nos escogió como heredad, pero también hay otra posibilidad de traducción. Él nos escoge nuestra heredad. O sea, Él elige aquello que va a ser nuestra herencia. Él designa, Él de alguna manera estipula aquello que quiere darnos como herencia. Y probablemente esta segunda parte del verso pueda dar más sentido a a esta segunda forma de traducción, porque dice, Él escoge nuestra heredad, gloria de Jacob su amado. Claro, si Dios nos escoge a nosotros como heredad suya, también puede haber una gloria, una alegría, una grandeza en Jacob. Pero cuando nosotros hacemos referencia a la tierra prometida, aquella tierra por la cual Israel luchó tanto y defendió tanto, podemos encontrar también ese sentido a esa traducción. Él escoge la tierra que ha designado para nuestra herencia y esa tierra es nuestra gloria. Esa tierra es nuestra grandeza. Estas dos posibilidades de traducción dan mucho sentido siempre a ese tema de elección divina. Ya sea que lo leamos como Él nos escogió a nosotros y somos heredad de Dios, y esta es nuestra gloria, ese es nuestro orgullo, que Dios nos haya elegido a nosotros, o también que se pueda leer, Dios ha elegido una tierra, Dios ha elegido un camino, Dios ha elegido algo para nosotros en esta vida, para que nosotros lo tengamos, lo disfrutemos como herencia, y esto que Dios eligió para nosotros es nuestra gloria, es la gloria de Jacob. Así que aquí tenemos en este verso algo importante que también fue para Israel, el tema de la elección. Elección como pueblo, pero también elección de una tierra para su pueblo. Verso 6. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al toque de trompetas. Esta parte de la ascensión de Dios no es un tema común, sobre todo en el Antiguo Testamento. No encontramos normalmente estos aspectos que se hablen de Dios. Se habla más bien en los Salmos, en alguna otra literatura, que Dios baja a la tierra o que Dios, el sublime, el que está en lo alto, se abaja para mirar o se digna venir para mirar a los hombres. Incluso cuando leemos el texto del libro del Éxodo, vemos que dice Dios, he visto la situación de mi pueblo y he bajado para liberarlo, he venido para liberarlo. Entonces, se habla más de ese descender de Dios a la tierra que este aspecto de la ascensión, de la elevación. ¿A qué podría referirse Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas? Posiblemente
a el reconocimiento mediante la alabanza. Como aquí se está invitando al pueblo a alabar a Dios, engrandecer a Dios, glorificar a Dios, significa ponerlo en ese lugar excelso, darle todo honor, todo homenaje, toda adoración, reconocerlo como el ser supremo, y decir, Dios asciende en el corazón de aquella persona que le reconoce. Dios asciende, se eleva en el reconocimiento de cada uno de sus fieles. Posiblemente por el contexto de esta oración o de este salmo, Dios asciende entre aclamaciones, que quiere decir que es reconocido como alto, reconocido como grande, por medio de la alabanza de su pueblo y de todos los pueblos, como son invitados desde el principio. También puede haber otra lectura de este aspecto. Dios asciende entre aclamaciones, puede hacer referencia a la liberación de Egipto. Siempre hubo una conciencia muy fuerte de parte del pueblo de Israel, o por lo menos de aquellos más religiosos, más orantes, de que Dios acompaña al pueblo y Dios camina con el pueblo. Dios estuvo en el desierto con su pueblo. Entonces, la salida de Egipto se entiende también como una subida. Yo haré salir a mi pueblo, yo lo haré subir. Hay muchas expresiones así. Yo haré subir a mi pueblo. Entonces, el pueblo que asciende estando en la esclavitud y se libera, se sale, asciende, crece, se levanta, también es un sentido de entender la ascensión de Dios. Dios asciende entre aclamaciones porque viene acompañando al pueblo que sale, que asciende, con alegría, con júbilo por la liberación. Pero en lo personal, pues da más sentido esta primera explicación. La ascensión de Dios entre aclamaciones se refiere sobre todo a reconocerlo como el ser supremo, el dueño de todo, exaltarlo, engrandecerlo. Segunda parte del Salmo, prácticamente se van repitiendo estas partes de la primera, es como una repetición. Vean el verso 7, toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Así como la primera parte se hizo la invitación, pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios, denle gritos de júbilo, ahora ya se está invitando a alabarlo también con música, alabarlo quizá también en la fiesta, alabarlo en la asamblea. Ya se habla de instrumentos. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. ¿Vean? Eh, Otra repetición, una invitación a la alabanza, pero ahora también valiéndose de instrumentos. Verso 8 y 9. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. ¿Cuáles son las razones por las cuales hay que tocar para Dios, por las cuales hay que alabarlo? Las mismas. Dios es Rey de toda la tierra, porque Él es excelso, porque Él es poderoso, porque Él reina sobre todas las naciones y Dios se sienta en su trono sagrado. Ya habíamos mencionado hace un momento, porque Él juzga a toda la tierra. Es la misma expresión de decir, Dios se sienta en su trono sagrado. Es decir, probablemente aquí hace referencia a que juzga a todas las naciones,
es rey de todos los pueblos, pero a partir de Israel, a partir de Sión, a partir del templo, porque Dios se sienta en su trono sagrado. O bien, si hablamos de la exaltación de Dios, Él que está en el cielo, Él que está en lo alto, Él juzga también desde su trono celestial. El trono de Dios no es como los tronos de la tierra. El juicio de Dios no es como los jueces o los juicios de la tierra. Un juez terrenal se puede corromper, como decimos por ahí, hacerse de la vista gorda, no tomar en cuenta una prueba u otra, o tener conocimiento parcial de algún asunto, y puede a lo mejor no juzgar correctamente. Pero Dios, que tiene su trono en el cielo, Dios que juzga desde el cielo, trasciende y conoce pensamientos, conoce corazón, conoce acciones, conoce todo. Por eso juzga correctamente. Entonces, bien, puede hacer referencia a que Dios juzga todas las naciones desde su trono sagrado en el templo, o bien Dios juzga todas las naciones desde su trono que está en el cielo y que es claro, que es honesto, que es justo. Entonces, esas son las razones también por las cuales se invita a todos los pueblos a seguir alabando, bendiciendo, engrandeciendo a Dios. Verso 10. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es sublime. Aquí esta invitación se repite para tocar a Dios, para alabar a Dios, esta razón porque Dios es el Rey, el juez universal. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué se produce con esto? Con su sabiduría universal, con su reinado universal, que los príncipes de los reyes, los príncipes de los gentiles, perdón, se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Primero, alguna aclaración, hay algunos comentaristas que mencionan aquí, está hablándose de los reyes de la tierra, pero no se les da el título, por lo menos el orante, por lo menos el escritor de este Salmo 47, no les da el título de reyes, probablemente porque se está exaltando y reconociendo a Dios, a Yahvé, como el único rey sublime, el único rey universal, el rey de reyes. Por eso, estos de la tierra, gobernantes de la tierra, pues no alcanzan el título propiamente de reyes, sino de príncipes. Por eso les dice aquí el autor, los príncipes de los gentiles, o sea, los reyes de la tierra, se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son todos ellos, le pertenecen a Dios. Él es sublime, Él es grandioso, Él está por encima de todo. Entonces, todos los pueblos le pertenecen. Aquí es interesante recordar aquella misión que Dios le había dado a Abraham, o por lo menos el proyecto que Dios había trazado para Israel a través de Abraham. Cuando leemos en el Génesis capítulo 12, los primeros versos 3 y 4 del Génesis 12, ahí encontramos que Dios promete una bendición para todos los pueblos a partir de Abraham. En Abraham serán benditas todas las razas de la tierra. En Abraham llegará la salvación
para todos los pueblos. Esta expresión no es muy común en el Antiguo Testamento. El pueblo del Dios de Abraham. La expresión el Dios de Abraham es muy común, es muy conocida. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así incluso se le presentó Dios a Moisés. Esa expresión es muy común, el Dios de Abraham. Pero el pueblo del Dios de Abraham, ¿a qué se refiere? ¿Al pueblo de Israel? Los príncipes de la tierra se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, o está refiriéndose a que este Dios de Abraham también elige como pueblo suyo a aquellos príncipes de la tierra, forman parte de ese pueblo suyo como lo es el pueblo de Abraham. Muy interesante esta expresión, pero se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, quiere decir que reconocen al Dios de Abraham y forman un pueblo junto con el pueblo del Dios de Abraham. Esa comunión universal, esa reunión universal, Jesús llamará en su momento, en capítulo 10, 14 al 16 de San Juan, que habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. También con ese tinte universal de la salvación, pero aquí vale la pena recordar este aspecto. Se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. O sea, forman parte de ese pueblo elegido por Dios. Y aquí interesante ese aspecto de la salvación universal. Porque Dios ha trazado un plan para todas las naciones, salvarlos a todos por medio de Abraham, por el medio del pueblo de Abraham, o también porque este pueblo de Abraham ha reconocido que Dios quiere salvar a todos y puede darse esta apertura de aceptación de alabanza universal. Pues este es el contenido del Salmo 47, esa invitación a todos los pueblos, que en la primera parte se reconoce la elección de Dios. Dios nos escogió como su heredad, pero esta heredad no nos encierra, o sea, para el pueblo de Israel no lo encierra en sí mismo, sino que es una elección, una heredad abierta para que puedan participar de esa misma herencia todos los pueblos y puedan llegar a ser todos pueblo del Dios de Abraham, o puedan hacer pueblo de Dios con Abraham. Queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros meditar, reflexionar con este Salmo 47? Primero, no olvidarnos de este universalismo de la salvación. En Cristo se nos ha dado a conocer, sobre todo, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Primera Timoteo 2:4, ahí nos recuerda también San Pablo. Dios quiere que todos se salven. Dios ha trazado un plan universal de salvación. Si bien en algún momento Israel olvidó de alguna manera este proyecto divino, hay siempre algunos elementos, algunos textos, por ejemplo este de Génesis capítulo 12, también en los profetas, en el libro de Jonás, en algunas obras propiamente concretas, estas frases en que se reconoce que Dios quiere salvar a todos los pueblos. Si bien ha elegido a Israel primeramente, no fue en el sentido exclusivista o de rechazar a otro, no, sino como instrumento, una elección instrumental para que por medio de ellos pudiera
llegar esta salvación a todos. Y es lo que nos ha enseñado Jesús. Y por lo que Él mismo ha elegido a sus apóstoles, a sus discípulos, y los ha enviado a predicar. Vayan por todo el mundo. Marcos 16:15, Mateo 28:18 al 20. Es decir, este envío de la misión universal para llevar la salvación a todos. Y luego, pues el tema también de Dios como Rey es mucho más fuerte en el Nuevo Testamento, porque Jesús, fue uno de los temas fundamentales de su predicación, el reino de Dios. Invitarnos a luchar por buscar y por trabajar para construir el reino de Dios. O sea, un mundo como lo quiere Dios. Un mundo de paz, de justicia, de gozo, de amor, de alegría en el Espíritu Santo, como lo va a decir San Pablo a los romanos. Entonces, este tema también del rey o del reino de Dios, podemos nosotros profundizarlo en el Nuevo Testamento o igual leer este salmo que nos presenta a Dios como rey a la luz también del Nuevo Testamento. Y recordar, Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que la salvación llegue a todos los pueblos. Y aquí hay que recordar también la elección que ha hecho con nosotros. Primero, una acción de gracias infinita, porque Dios nos ha elegido a nosotros también como heredad suya. Él nos ha elegido como heredad, pero también ha elegido la heredad que es para nosotros. Él ha elegido un estilo de mundo, ha elegido un reino que quiere darnos a nosotros. Entonces, también Él tiene una herencia que nos deja a nosotros. Él nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado el don del Espíritu Santo, Él nos ha dado la iglesia, Él nos ha dado tantos dones que son herencia nuestra. Como diría Pablo también, Él nos ha hecho coherederos con Cristo. Entonces, bien sea que meditemos en nosotros como heredad de Dios, le pertenecemos a Dios porque nos ha hecho sus hijos, pero también Él ha dejado tantos dones que los quiere dar como herencia a nosotros. Un agradecimiento importante en esto, una bendición y alabanza a Dios por esto, por nuestra elección, pero no olvidarnos que no es una elección egoísta o solo para decir no somos los consentidos y Dios me quiere mucho y ya, separándome de los demás. No, 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 no. Es una elección instrumental, una elección para que podamos dar testimonio a otros y sobre todo para que esta salvación, esa gracia, esa grandeza, ese reinado de Dios, ese poderío de Dios y su actuar, su bondad, su misericordia, pudiera llegar a todos los pueblos, que los demás también puedan conocerlo, puedan experimentarlo, puedan vivirlo. Pues queridos hermanos, muchas gracias por seguirnos acompañando. Les esperamos en la próxima reflexión. Sigan compartiendo estas reflexiones en la medida de lo posible y aquí nos vemos a la próxima. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.